Más cordial bienvenida a esta actividad, a este conversatorio, en nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, a través de su Dirección de Capacitación y Postítulo y el Centro de Familia y Comunidad. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, director de Capacitación y Postítulo. Le damos en primer lugar un saludo y la bienvenida a la profesora Julia Cerda, directora del Centro de Familia y Comunidad. Un saludo, profesora. Como les contábamos, les damos la bienvenida a este conversatorio denominado Desafíos en torno al actual sistema de garantías y protección integral en materia de infancia en Chile. Tema tan vigente hoy por hoy en un proceso de discusión constitucional respecto a los derechos y en particular de los derechos de las juventudes y las infancias en nuestro país. Preguntas tales como ¿cómo desarrollar políticas de infancia en Chile? ¿Es posible abordar los desafíos del actual sistema de garantías y protección integral en materia de infancia en Chile? ¿Cuáles son las necesidades de formación especializada de profesionales en la materia? Serán interrogantes que, junto a nuestras expositoras, a quienes a continuación vamos a ir presentando, darán cuenta de este conversatorio, en el cual, por cierto, también esperamos la activa participación de ustedes en primera instancia a través del chat, en el cual puedan dejar sus preguntas, y ya en la parte final, tras la exposición de las expositoras, con eventualmente algún tipo de intervención que ustedes quieran realizar previa solicitud de palabra. Sin más, y con el propósito de poder privilegiar la exposición, damos la bienvenida a Elena Avendaño y a Verónica Muñoz. Elena, quien va a intervenir en primera instancia. Elena Avendaño es directora del programa de reparación de maltrato grave en la institución colaboradora de Sename en la línea de protección de derechos específicamente. Elena es docente del Diplomado de Garantías y Protección de Derechos de Infancias y las Juventudes en Chile, que es un programa académico desarrollado por nuestra universidad y que justamente es el programa que ha organizado este conversatorio. Al finalizar la presentación, tanto de Elena como de Verónica, justamente don Fernando Muñoz, quien es el coordinador académico de dicho diplomado, también atacará su intervención a todos y a todas ustedes. Elena, bienvenida. En primera instancia expone a usted, posteriormente Verónica Muñoz. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenas noches ya a cada uno de ustedes. Agradecerles la invitación a participar de este espacio. Siempre es muy gratificante poder compartir con otros profesionales y con jóvenes profesionales que están vinculados o que por lo menos muestran un interés genuino en esta temática que por lo menos para mí es tan relevante como lo es la niñez y la adolescencia. Pido disculpas desde ya por cualquier interrupción, es una de las cosas propias del trabajo por Zoom, ¿ya? Si escuchan unos ladridos por ahí es mi perrita, que justo ahora se puso un poco ansiosa. Como bien lo explicaba Rodrigo, yo soy trabajadora social. Durante los últimos 15 años he tenido la oportunidad de poder trabajar en el ámbito de la niñez y de la adolescencia, específicamente dentro de los colaboradores de Sename, ya no en la directa administración, pero sí a nivel de colaboradores. En primera instancia en un sistema residencial de niños en la ciudad de Concepción, y durante los últimos 7 años en la línea de reparación de maltrato grave, o sea, una línea de corte ambulatoria, acá en la ciudad de Santiago, moviéndome por distintos sectores, del sector sur específicamente, la Granja, el Bosque, la Pintana, pero también hacia el centro, hacia Estación Central, hacia Santiago Centro. Específico porque creo que también es distinto, los territorios donde uno se mueve, no es lo mismo trabajar en región que trabajar en Santiago, los recursos son distintos, las condiciones laborales son distintas, y la niñez también obviamente es distinta, no es lo mismo trabajar en zonas rurales que trabajar en zonas urbanas, ¿ya? Entonces, por eso siempre hago también un poco esta distinción.
Antes de empezar y de poder llegar, obviamente, al tema de los desafíos en torno al actual sistema de garantía y protección integral en materia de infancia, creo que es súper importante poder también remontarnos, hacer algunos o recabar algunos antecedentes también de cómo ha sido visualizada la niñez, ¿ya? Porque la temática de la niñez y de la adolescencia, si bien actualmente está en la palestra, hoy en día uno prende la televisión y ve millones de cosas en relación, generalmente asociadas a situaciones bastante nefastas. Ya esta semana, sin ir más lejos, hemos visto también la situación que se está generando en un hogar de niños en la comuna o en la ciudad de Rancagua. Creo que también es importante que sepamos que el tema de la infancia no es un tema que siempre ha estado en el escenario de las políticas públicas, de la conversación, del debate. Recién hacia mediados del siglo pasado, Elena, Elena, disculpa, por algún motivo se silenció tu micrófono. sí, sí, sí. Ahí sí, sí. ¿Te escuchas ahora? ¿Bien? Lo que comentaba es que de una u otra forma la visibilización también de la temática de la infancia, de la niñez, comenzó a tomar más relevancia también con la aparición de algunos medios de comunicación masiva, la radio, la televisión, el cine. Hoy en día ya es sabido, Internet, Instagram, Facebook, en fin, los niños tienen acceso a esas plataformas y también eso ha permitido visibilizar situaciones como por ejemplo las que hemos estado viendo esta semana en las noticias. Sin lugar a dudas también, todos estos cambios se coronaron en el año 90 con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por parte de nuestro país. Y desde ahí, por lo menos, la concepción de la niñez ha tenido una evolución. Pasamos de ver o de comprender a la niñez o de ver al niño o a la niña como un adulto en miniatura y por lo tanto dotados prácticamente de las mismas capacidades de los adultos, a un niño que efectivamente tenía la capacidad de tener un rol protagónico como constructor en el fondo de su propio desarrollo, con capacidades para poder construir mentalmente determinados aspectos de su realidad. Estamos finalmente en una sociedad donde actualmente convergen distintos tipos de niñez. No podemos hablar de una niñez o de una adolescencia. Ya no es lo mismo un niño que hoy en día vive en la ciudad, en una zona urbana, a un niño que vive en un contexto rural. Aislado, sin acceso a internet, sin acceso también, por ejemplo, a un celular. No es lo mismo un niño que vive en la comuna de La Pintana a un niño que vive en la comuna de Las Condes. Ya me parece importante poder hacer este contexto ya para poder, insisto, llegar al tema de los desafíos. Durante mi experiencia en el área de trabajo con niños, obviamente he estado vinculada directamente con Sename, ya con el Servicio Nacional de Menores, que es básicamente la institución que regula el trabajo también en materia de protección de derechos de nuestra infancia. Y desde ahí, obviamente, he podido también tener o desarrollar una visión crítica respecto de confinamiento y respecto de algunas situaciones que están ligadas al tema de la niñez y de la adolescencia. Estos son algunos nudos críticos que yo por lo menos he visualizado. Tal vez hay más, claramente, lo más probable. Tal vez ustedes tienen también distintas visiones respecto del sistema, pero me interesaba por lo menos compartir con ustedes algunos aspectos. En primer lugar, la mirada tutelar de la infancia. ¿Ya? O sea, solamente protegemos al niño, a la niña o al adolescente cuando está en una situación de carencia o se encuentra en alguna situación irregular, como por ejemplo una situación de calle, una situación de abuso, de maltrato, de explotación. Si bien la convención llamaba o marcaba un paso, un cambio de la situación irregular, de ver al niño como un niño en situación irregular a un niño como sujeto de derecho, mi punto de vista es que por lo menos eso se queda más bien en el discurso, pero en la práctica, de cierta forma, continuamos asociando al niño sujeto de protección a un niño que está siempre dentro de un contexto de pobreza. Ayer, en otro espacio de conversación, también una de las profesionales que estaba ahí planteaba
un poco lo mismo, que el diagnóstico de cierta forma está errado, en el sentido de que asociamos de una u otra manera el tema de las vulneraciones solamente a la pobreza, y eso no es así. Por tanto, con esa visión, de una u otra manera también las políticas públicas en cuanto a su diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la oferta programática, parecen una mirada pertinente a las necesidades y a las características de la infancia, lo que genera vacíos en cobertura de algunos derechos y o también en relación a algunos tramos de edad. ¿Ya? Insisto, no es lo mismo un niño que vive en una situación mucho más cómoda en una comuna como Las Condes o Providencia, a un niño que vive en una situación mucho más desfavorable, a veces en la comuna de La Pintana o del Bosque. ¿Ya? Otro de los temas que a mí me preocupa es el tema también de la judicialización de la protección a la infancia, o sea, la interferencia de una u otra manera del Estado a través de normas, de leyes, en los comportamientos de las familias y de los adultos en los cuidados de los niños. Hoy en día, todos los niños, para poder acceder o para poder estar de cierta forma bajo la lupa de la protección, necesita tener una medida de protección. Y uno de los cuestionamientos, una medida de protección dictada por un tribunal de familia. ¿Ya? Por lo tanto, siento que ese es un gran tema que se tiene que discutir y que es uno de los nudos críticos, no solamente para los profesionales, que de cierta forma nos transformamos en estos agentes del Estado y del Poder Judicial, sino que también para las mismas familias que resienten ese hecho. Y que tiene que ver también con otro de los nudos críticos, que finalmente, de una u otra manera, hay algunas infancias, hay algunas familias que son mucho más sancionadas que otras, ¿ya? Hay algunas que son más y otras que son menos protegidas. Da la sensación que de una u otra forma la protección de la infancia está focalizada solamente en los sectores más pobres de nuestro país y que en los sectores más acomodados no pasa nada, ¿ya? Y todos sabemos que eso no es así. Pero las medidas de protección generalmente no llegan a niños que viven en Las Condes, Providencia, La Reina. Recién hace muy poco tiempo, la Providencia tiene OPD, por ejemplo. Otro de los temas que por lo menos para mí también representan uno de los nuevos críticos en la protección de los niños tiene que ver con la patologización también finalmente de las conductas y de la sintomatología que presentan los niños y las niñas, especialmente en los contextos residenciales, pero hoy también lo vemos en los contextos ambulatorios, ya obviándose que muchas veces todos estos cuadros clínicos que los niños presentan tienen que ver o que están más asociados finalmente a una biografía que está marcada por situaciones traumáticas, ¿ya? Y que tiene que ser, y que generalmente nuestro entorno lo invisibiliza, patologizándolo inmediatamente, derivando a los niños a los psiquiatras, a los neurólogos, y obviando, como digo, todo el historial de victimización que tienen a su haber. Eso para mí son algunos de los nudos críticos. Seguramente hay muchas más situaciones y que de una u otra forma también llevan a replantear el cómo estaba funcionando, el cómo está funcionando Sename actualmente. ¿Ya? Y por lo mismo, yo me imagino que haciendo un poco eco a esta y a otras problemáticas, es que finalmente, si bien Chile carece todavía de una ley de protección integral para sus niños y para sus adolescentes, al menos ya en enero de este año se promulgó la ley 21.302, que es la ley que crea este nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, que viene a reemplazar, de cierta forma, a lo que es el actual Servicio Nacional de Menores. Una ley cuya gran característica tiene que ver con la separación finalmente tan prometida de lo que son los niños sujetos de protección de aquellos niños que son infractores de ley y que se van a mantener vinculados con la ley de responsabilidad penal adolescente y que van a depender del Ministerio de Justicia. En esta nueva ley, en el fondo, todos los niños que son sujetos de protección
van a formar parte o van a quedar bajo la dependencia del Fondo del Ministerio del Desarrollo Social y Familia, bajo la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez. Más allá, en el fondo de esta diferencia, es bien temprano, obviamente, para poder juzgarla. Es una ley y es un servicio que se está recién comenzando a implementar, es una ley que fue promulgada recién en enero, por lo tanto, tenemos que darle una oportunidad. Cuando uno lo ve en el papel, de cierta forma, no ve grandes diferencias con lo que ya existe más allá de esta separación de los niños inspectores de ley. Ya es un servicio que, al igual que lo que ya está vigente, en el fondo está destinado a brindar una atención desde lo diagnóstico, desde la restricción de derechos, desde la reparación, desde la adopción, en el fondo, y bajo los mismos principios rectores que tienen que ver con el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, el derecho del niño a vivir dentro de un grupo familiar y la autonomía progresiva del niño. Las diferencias que marcarían también este actual servicio con el actual Servicio Nacional de Menores tiene que ver también con la mayor fiscalización y el mayor apoyo técnico que brindaría a las instituciones colaboradoras especialmente, ¿ya? Y con el mayor énfasis al trabajo intersectorial. Esos son por lo menos, cómo se visualiza la implementación de este Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y a la adolescencia. Desde ahí, yo siento que hay varios desafíos para quienes estamos insertos en esta temática. Uno de ellos, y que lo mencionaba también el espíritu de esta nueva ley, tiene que ver con el establecimiento de mecanismos intersectoriales. O sea, acá la responsabilidad de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, no es de exclusiva incumbencia del Servicio Nacional o de este nuevo Servicio de Protección Integral. Ya es una responsabilidad también a nivel social, a nivel comunitario. Y por lo tanto, hay una invitación también a otras instituciones y estamentos de la sociedad a formar parte de esta responsabilidad con esta parte de la población. Estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, estoy hablando de las policías, estoy hablando de los tribunales. A mí me pasaba muchas veces cuando estaba especialmente en el contexto de residencia, como muchas veces las mismas escuelas marginaban a los niños en virtud de los comportamientos que estos presentaban. Ya le cancelaban las matrículas, no permitían que los niños volviesen, al menos que estuviesen medicados. Y el tema ahí era que cuando uno lo llevaba a los hospitales, tampoco había una atención preferencial para ellos. Tenían que estar en lista de espera, esperando su turno, ¿ya? Para poder ser atendidos. Entonces, se genera como todo un círculo vicioso finalmente en que los niños parecieran no ser responsabilidad de nadie, ¿ya? Un tema no menor, siento que no solamente a nivel de infancia, sino que a nivel de sociedad, es el tema de la salud mental de nuestros niños, ¿ya? Y por lo tanto creo que ahí el desafío tiene que ver con garantizar la salud mental desde la gestación hasta la adolescencia. Incorporar una mirada biopsicosocial, una mirada no patologizante finalmente. Incorporar, como mencionaba, acciones intersectoriales de promoción para favorecer los factores protectores de salud mental en nuestros niños. Creo también que es vital una intervención temprana del trauma, considerando, como mencionaba anteriormente, que uno de los nudos críticos es la patologización y la no visualización de las situaciones traumáticas que han vivenciado los niños. Creo que esas situaciones traumáticas que generalmente acontecen durante los primeros años de vida necesitan un abordaje durante la infancia temprana y no esperar a que los niños crezcan para que podamos darles un abordaje. Creo que ese es uno de nuestros principales desafíos. La búsqueda de otras alternativas de intervención que apunten también a lo más vincular, ¿ya? No solamente a situaciones ligadas a la pobreza, sino que
situaciones a nivel vincular, a nivel de niños y sus adultos responsables y sus contextos familiares. No creo, como lo mencionaba, que todo tenga que estar siempre judicializado. Por lo tanto, siento que el tema de la protección a nuestra infancia o para la protección de nuestra infancia tienen que haber también otras alternativas que no necesariamente tengan que estar mediadas por una orden del tribunal. Y desde ahí creo que el gran desafío para todos nosotros tiene que ser el foco en la prevención y el refuerzo en las alertas tempranas. La experiencia internacional muestra incluir en la protección especializada la promoción y la prevención temprana contribuye a reducir la cantidad de niños que ingresan a los sistemas de protección, ya sean residenciales, ya sean de corte ambulatorio. Una política pública de infancia en Chile ha dejado en segundo plano el tema de la prevención. Hoy en día la prevención está muy asociada a las OPD, fundamentalmente, pero las OPD también están prácticamente colapsadas, con el trabajo de más de 500 niños, generalmente, en un rol de básicamente monitoreo, seguimiento, aperturas de medidas de protección. Por lo tanto, el trabajo preventivo, que va más allá de hacer algunas actividades en las plazas, sino que un trabajo preventivo real, en la primera infancia, en sectores comunitarios, en espacios comunitarios, creo que es fundamental para que efectivamente no lleguemos a una infancia institucionalizada. Y cuando hablo de una infancia institucionalizada no me refiero solamente a los niños que están en el sistema residencial, sino que también a los niños que están en los programas de corte ambulatorio. ¿Ya? Hoy en día se habla de la gran problemática de los niños de las residencias. Los niños en residencia han disminuido considerablemente en comparación a años anteriores, ¿ya? Y han aumentado mucho más la atención en contextos ambulatorios. Pero todos estos contextos ambulatorios también, insisto, una vez más, están vinculados al ámbito judicial. Todo se judicializa finalmente, como si finalmente la protección de los niños fuera un castigo para esto. Así lo viven por lo menos las familias que uno atiende. Creo que por ahí apuntan los desafíos también de este nuevo sistema de garantía. Me gustaría solamente concluir con una frase que me parece bastante interesante y que dice que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños, de Nelson Mandela. Yo creo que es una invitación también a reflexionar respecto de cómo nosotros como sociedad estamos tratando a los niños y a los adolescentes. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Elena, por tus palabras, por lo que nos has contado, por lo que has compartido desde tu experiencia, desde tu larga experiencia, que efectivamente a partir de la praxis has dado algunos elementos de análisis para las preguntas que hoy día nos convocan. Bueno, ahora queremos presentarle a Verónica Muñoz. Verónica, bienvenida, es asistente social de la Universidad Autónoma de Talca, con experiencia en dirección de residencias, DAM, en cuanto a protección de derechos, así como dirección de programas de medidas cautelares y libertad asistida en justicia juvenil. Desde el año 2017, Verónica es directora del CIP-CRC de Talca. Bienvenida, Verónica. Al igual que Elena, bueno, la idea es compartir tu mirada al respecto de estas preguntas orientadoras para posteriormente tener un espacio ahí de comentarios mutuos y, bueno, y intercambio con quienes nos acompañan hoy día. Más, imagínate, somos 85 personas conectadas, así que es un buen grupo humano que privilegia el análisis de estos temas en estos tiempos, ¿no? Bienvenida. Hola, bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, buenas noches, ya casi por la hora. Yo aún estoy en mi oficina, no alcancé a llegar a mi casa, me tuve que quedar acá. Bueno, agradecer la invitación y contarles un poquito desde mi experiencia. Como bien decía don Rodrigo, yo tengo una larga trayectoria en lo que es trabajo con infancia. Yo partí, de hecho, siempre he trabajado en infancia. Partí siendo directora de hogar, como la colega que anteriormente expuso, en la comuna de Linares.
de ahí pasé a ser perito social en un programa de diagnóstico, después asumí la dirección de ese programa de diagnóstico, finalmente me cambié a los programas de justicia juvenil, como vaya para explorar otro ámbito, y ahora estoy en la dirección del CIRCRC de Talca. Un gran desafío estar en un centro de administración directa de Sename, con la complejidad que eso tiene, ¿ya? Y cómo nosotros recibimos a esta infancia vulnerada constantemente, ¿ya? Nosotros lamentablemente tenemos que ver, y al alero de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, jóvenes con una trayectoria de vulneración de derechos constante en su vida, ¿ya? Y vulneración de derechos que nos van netamente de la familia, como decía la colega, es un tema que hay que abordarlo desde todas las miradas, desde cómo el servicio de salud respondió a la necesidad de este joven, cómo nos hicimos parte nosotros como sociedad también de asegurar la equidad en lo que es el ejercicio de derechos de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes ahora, que es como la sigla que se está usando para categorizar a la infancia en Chile. También desde esa mirada hacer como todo un integral de todo cómo ha ido evolucionando Chile en materia de infancia. Ya partimos, como decía anteriormente, con acogernos a la Convención de los Derechos del Niño, ya de ahí partimos con todas las observaciones a esta convención, el artículo 12, el derecho a ser escuchado, que no solo implica para las instancias judiciales, también implica para todas las instancias de ejercicio de derechos de los jóvenes y todos los niños en Chile. Ya, de ahí pasamos a lo que es un sistema de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y nosotros en Chile tenemos una ley penal versus no tener una ley de protección que recién ahora se está llevando a cabo, materializando ya en algunos cambios. ¿Ya? Entonces, desde ahí partimos que en el fondo la mirada de la infancia siempre ha sido discriminadora per se, porque ya estamos discriminando y estamos regulando un comportamiento disruptivo de jóvenes con una ley que los regule. ¿Ya? Cuando la mirada debiera estar en una ley que proteja a esta infancia vulnerada y que proteja en el fondo a todos los niños en general, y de ahí pasar a un sistema especializado de protección para aquellos que vean vulnerados sus derechos. Primero aseguremos los derechos en general para todos los niños, ¿ya? Entonces hay que cambiar un poco la mirada. Siempre cuando uno llegaba, por ejemplo, en mi experiencia profesional, a hacer talleres a escuela, cualquier cosa, la mirada siempre del adulto era, ya, vienen a hablar de derechos, pero no están los deberes. Entonces, hay que crear una conciencia de derechos intrínseca, en el sentido de que si nosotros educamos en base a derechos, vamos a tener per se deberes asociados a esos derechos. Entonces no tenemos que hacer la distinción entre derechos y deberes. Tenemos que educar en un contexto de derechos, ¿ya? Porque así vamos a aprender a respetar los derechos de todos y todos nos vamos a respetar, ¿ya? En estricto rigor, contarles un poquito mi experiencia, ¿ya? Como les dije anteriormente, yo vengo deambulando del ámbito de protección con todo lo que tiene que ver con jóvenes y niños en residencia. Estuve trabajando con niños pequeños, con niños de mediana edad y de ya adolescentes. Los comportamientos son distintos, las dinámicas que se dan son distintas, la intervención y la especialización es siempre un desafío, ¿ya? Para ya terminar ahora en este ejercicio profesional en lo que es los adolescentes, ya donde la mirada es más bien desde este ámbito punitiva, pero nosotros tratamos acá de que se dignifique la privación de libertad. Ya partimos de ese principio orientador. Ya de hecho la misión y la visión de Sename en cuanto a los centros de administración directa en justicia juvenil está orientada a eso, ya a que este paso por justicia, los jóvenes, por haber cometido un delito, no sea una marca en su vida, sino que sea una oportunidad de un proyecto de vida distinto, una oportunidad para desarrollar todas esas capacidades que quizás no tuvieron la motivación o no tuvieron las personas que las pudieron orientar para desarrollar anteriormente, y a la vez también entregarle un abanico más de posibilidades, ya de cómo entrelazamos un trabajo intersectorial por un lado, que tiene que ver con las redes, con familia, y también cómo nosotros hacemos un trabajo acá desde todos los ámbitos interventivos, desde un encargado de caso, que tiene que llevar el caso completamente en todas las aristas, en toda la integralidad que es el niño que tenemos o el adolescente que tenemos acá en el centro, hasta lo más específico que son en el fondo las necesidades de salud mental, como decía la colega, que también es una realidad constante acá, y la complejidad que trae este adolescente, ya, porque si estamos frente a un niño que ha cometido un delito, estamos frente a un niño que ha pasado y ha sido vulnerado muchas veces sus derechos esenciales, ya, que lo llevaron en el fondo a este sistema de involucrarse en situaciones de alto riesgo. Entonces nosotros trabajamos específicamente en lo que son los factores de riesgo dinámico. Los factores de riesgo estático ya están, son parte de la historia, son parte
de la trayectoria que ha tenido este niño desde su nacimiento hasta ahora cuando llega a nosotros a nuestro centro, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que empezar desde ya a ver de qué manera abordamos la complejidad que trae este adolescente, ¿ya? Y desde esa mirada, desde la complejidad, podemos también rescatar la capacidad de respuesta de este joven. Y así le estamos dando una oportunidad real de reinserción. ¿Por qué? Porque estamos en el fondo trabajando con la especialización que tiene cada profesional en dar cobertura a todas las necesidades que tiene este adolescente, propiciando obviamente la responsabilización del delito y todos los principios que plantea la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la participación activa de su proceso, la reinserción como objetivo último, y también el tema de la habilitación social. Nosotros tenemos chicos que llegan acá con un desfase escolar que de verdad es increíble pensar que tienen este desfase escolar, sobre todo con todo el uso tecnológico y todo lo que ha avanzado Chile en lo que es materia de acceso a comunicación, a todo lo demás, y acceso también a educación. Ya tenemos una política de educación que bien entrega toda la oferta de educación a todos los jóvenes, pero tenemos jóvenes con un alto rezago educacional. Entonces, ahí también tenemos que darle una vuelta a cómo están los proyectos y los programas de retención escolar. Últimamente se han estado dando, ¿ya? Nosotros acá tenemos toda la oferta programática para los jóvenes en el sentido de que tienen escuela, salud mental a través de un dispositivo de droga. Hay miles de alternativas y en el fondo venimos como la última etapa de este joven a entregarle todo lo que no entregamos antes. Entonces el desafío yo creo que está en la prevención. ¿Cómo prevenimos que un joven y un adolescente se vea involucrado en estas situaciones de alto riesgo y termine privado de su libertad? Y eso es lo más grave de esto. Son jóvenes que en el fondo están acostumbrados a estar en un contexto de calle, en contextos donde ellos toman sus propias decisiones, ya para bien o para mal, pero toman sus decisiones. Entonces acá tienen que regirse a un sistema más normativo, regulador de conducta, y de verdad que es un desafío constante. Por lo tanto, el desafío está dado para todos los profesionales en la especialización, en cómo podemos responder a las necesidades de los jóvenes que nosotros atendemos en estos centros privativos de libertad, y también en los centros de protección, ya con este desafío de poder en el fondo ya separar el servicio, que es lo que estamos en este minuto, ya viene a entregar una oferta del Estado a la infancia. Ya es un cambio sustancial y yo creo que es un hito importante que debemos relevar, y la relevancia que le podamos dar es cómo nosotros respondemos a estos desafíos como profesionales, porque son desafíos para todos, como sociedad y como profesionales involucrados en temas de infancia, considerando que estamos trabajando con seres humanos dinámicos, sus necesidades van cambiando, sus grupos etarios van evolucionando y tenemos que irlos orientando, y nuestro trabajo depende de cómo este niño pueda llegar a un buen puerto en lo que es la reinserción social, cómo esta sociedad lo recibe cuando salga de nuestro centro y cuánto lo logramos en el fondo empoderar, cómo recuperamos autoestima, cómo pudimos en el fondo hacer un aporte en la vida de estos jóvenes, ¿ya? Considerando que muchas veces las familias están, pero la presencia de la familia muchas veces también es un factor de riesgo. Por lo tanto, hay muchas cosas que trabajar con los jóvenes que llegan a nuestro centro en el ámbito de protección también. Yo creo que ahí nosotros nos damos cuenta cuando ingresa un joven, vamos viendo la trayectoria de este joven, nos damos cuenta que ha pasado por proyectos de protección. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir viendo cómo, en el fondo, resignificamos esta experiencia de vida de este adolescente que nos llega con estas características, para que este adolescente pueda generarse un proyecto de vida distinto. Entonces, es ahí donde trabajamos a través del vínculo sano con el joven, de las normas claras, de un contexto súper estructurado, ya porque son jóvenes que nunca han tenido una estructura en su vida, por lo tanto nosotros tenemos que aprender a darle una estructura acá, y empezar a incentivar en ellos conductas prosociales, ¿ya? Y ese es el desafío diario. Acá nosotros tenemos muchas prácticas innovadoras en el sentido de que hacemos campañas de reciclaje. En este tema de pandemia han estado trabajando en escudos faciales que hemos donado. Los mismos trabajos que hacen acá los jóvenes han sido donados a hogares de ancianos. Entonces, les vamos enseñando una forma distinta de vincularse con este medio que para ellos fue siempre un factor de riesgo y fue un medio agresivo, ¿ya? Entonces, es un acto también reparatorio. También vamos practicando procesos que ellos no conocían, por ejemplo, una mediación de un conflicto. Ya los jóvenes estaban acostumbrados a que la resolución de conflictos sea a través del uso de la agresividad, la descalificación
o cualquier forma de maltrato, porque en el fondo así fueron socializados. Entonces acá les enseñamos que hay formas distintas, a través del diálogo, la conversación, a través de miles de prácticas que hemos instaurado en el centro. Y el desafío es constante en el sentido de que tenemos a este individuo, a esta persona, con toda su integralidad, con todas sus necesidades, con esta capacidad de respuesta, y el desafío como profesional es ver cómo logramos que esta persona haga un giro en su vida, se haga patente en él la reinserción social, y nosotros como sociedad el desafío es qué le vamos a entregar a este adolescente que viene saliendo de este proceso. Que ese es el gran desafío, y es la gran tarea que tenemos todos los que trabajamos en infancia, ¿ya? Porque puede ser un trabajo de calidad, un trabajo de vincular sano con el joven, de lograr en el fondo ir cambiando cosas, pero cómo responde también toda la institucionalidad a esta familia, las necesidades de esta familia, también es el desafío de trabajo en redes, el desafío es constante, ¿ya? Por otro lado, tenemos también que no podemos en el fondo culpar a los niños, niñas y adolescentes de las conductas disruptivas, de lo que pasa con ellos en sus vidas, de las conductas de riesgo, porque tenemos que mirar el global. Es un niño que requirió salud, no tuvo a la mano un sistema de salud que respondiera a sus necesidades de salud mental. Requirió educación, era un niño problema en el colegio que realmente termina siendo expulsado del sistema educacional formal, ¿ya? Requirió una familia que lo acogiera y una familia que se tuvo que enfocar en las necesidades básicas primarias. Por lo tanto, si vemos las necesidades superiores de este adolescente nunca fueron cubiertas, que era la diferenciación que decía la colega anteriormente, cómo el acceso a la satisfacción de derechos es diferenciado y no parte de una mirada de equidad en ejercicio de derechos, ¿ya? De cómo en el fondo los niños que tienen a lo mejor un mejor estrato socioeconómico pueden acceder a la satisfacción de las necesidades secundarias, y cómo nuestros niños que lamentablemente viven en un contexto más vulnerable, las necesidades básicas son la prioridad en todo sentido para esta familia, ¿ya? El cambio actual del servicio viene a responder a todas estas necesidades. Yo creo que están todas las energías puestas en eso, ¿ya? Sename siempre ha sido un servicio que ha estado muy en boga, muy cuestionado por muchas cosas, ¿ya? Pero en Sename se hacen cosas buenas, ¿ya? Y eso lamentablemente nunca sale, ¿ya? Nosotros acá tenemos buenas experiencias con los jóvenes, como malas también, si en el fondo no hay que cegarse, ya nosotros tenemos jóvenes bastante complejos acá en nuestro centro, pero no podemos centrar en ellos la complejidad. La complejidad está en el desafío constante nuestro como profesional en cómo abordar la intervención con este joven y de qué manera somos responsables con esa intervención y entregamos las prestaciones que el joven requiere para lograr lo que nos mandata una ley de responsabilidad, que es la reinserción, la participación y la habilitación social de este adolescente. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que ser súper claros en que todos los esfuerzos están puestos hacia allá, a cumplir con los principios de la ley, a respetar los derechos y a dignificar la privación de libertad de los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro servicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se ve como una sanción, ¿ya? Cuando uno escucha en los medios de comunicación que un adolescente cometió un delito, llegan todas las fuerzas punitivas sobre ese joven, ¿ya? Pero ¿cómo hacemos la vuelta y pensar que ese joven también es sujeto de derecho? También tiene que tener acceso a poder cumplir y satisfacer sus necesidades. No es la mejor forma, ¿ya? No es la adecuada, pero ¿dónde estuvo antes el sistema de protección que evitó que este joven avanzara a una trayectoria delictual? De ahí nace en el fondo también la necesidad de que invirtamos más en protección, en promoción de derechos, ¿ya? En lo que es la promoción y el resguardo desde todos los ámbitos institucionales, de salud, educación, deporte, de todos los ministerios, de todos lados, hagamos esta cadena de protección de la infancia, ¿ya? De protección mínima y de garantía de derechos. Y desde ahí pasar a una instancia judicializada o no judicializada de protección especial para quienes han visto vulnerados esos derechos, ¿ya? Que es la realidad que nos encontramos nosotros acá en nuestro centro con los niños, niñas y adolescentes que recibimos, ¿ya? Volviendo un poco a lo que es el trabajo nuestro y a lo que es la experiencia mía en todo este deambular por toda la red Sename desde el año 2007, si mal recuerdo, que partí con mi ejercicio profesional. Como les dije, partí en el ámbito de protección. Ya en el ámbito de protección, en lo que es residencia, lamentablemente en el pasado, en los tiempos anteriores, se usó mucho la desvinculación familiar y mandar a los niños a residencia. Era como la medida
para poder restablecer los derechos de los niños. Pero no se vio el impacto que esto tuvo en la vinculación familiar, en la reconstitución familiar y en el apostar en que esta familia podía en el fondo cumplir y satisfacer las necesidades de este niño, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a un sistema donde ya la institucionalización ha sido menor, Sename está haciendo la división de servicios junto con la creación de nuevas residencias de menor cantidad de niños, y se ha mirado desde la necesidad de los jóvenes y de los niños, no desde la necesidad de nosotros de cómo regulamos este problema social, ¿ya? Yo creo que en el fondo eso también es el desafío que tienen todas nuestras autoridades y todos nosotros como entes partícipes de lo que es el trabajo con infancia, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, lo que les quiero dejar como experiencia y como trabajo a realizar en infancia es cómo nosotros cada uno, con nuestro quehacer diario, vamos avanzando en cómo va evolucionando estas políticas de infancia, ¿ya? Cómo vamos levantando oportunamente los diagnósticos en niños que han sido vulnerados en sus derechos para que un magistrado pueda resolver de mejor manera el futuro de este joven o este niño, y cómo también vamos avanzando en la real reinserción de los jóvenes. Nosotros acá vemos que muchas veces al joven se le muestra un abanico de oportunidades, de capacitación, de inserción escolar, de todo lo demás, pero después vemos que este joven se ve nuevamente envuelto al mismo ámbito social en el que se desenvolvía anteriormente, ¿ya? Las tasas de reincidencia en el fondo no son altas, pero sin algunos jóvenes que vienen con una trayectoria de vulneración de derechos constante, vemos que terminan en sistemas judiciales de adultos. Entonces ahí en el fondo nos damos cuenta de cómo hemos fracasado en cierta medida en cómo respondemos a las necesidades de los niños que pasan por nuestra red Sename, ¿ya? En estricto rigor, decirles que el trabajo en Sename es bonito, es un trabajo que es apasionante, es muy lindo, día a día te presenta desafíos, ¿ya? Es un trabajo que te encanta día a día, así como también a veces te desilusiona día a día, pero también está la firme convicción de que podemos hacer cambios, y somos partícipes de estos cambios, y eso es lo importante. Entonces, en el fondo, en la medida que nosotros tomamos conciencia de que necesitamos mayor especialización, necesitamos responder a las necesidades de los niños y niñas y adolescentes, necesitamos también, en el fondo, hacer un trabajo en redes y hacer conciencia de que este trabajo en infancia es un trabajo de todos, no de un servicio, sino que de todos. ¿Por qué? Porque el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes es de todos, lo decía Mandela, ¿ya? De cómo es tu infancia es el reflejo de cómo es tu sociedad. Entonces, en el estricto rigor, tenemos que ver que día a día estamos aportando con un granito de arena en esto. Cada vez que nosotros entregamos oportunidades de dignificar la privación de libertad en un adolescente en nuestro centro, estamos enseñando a este adolescente que puede cambiar su vida y que puede tener un proyecto de vida distinto a una trayectoria delictual o a una ascendencia en cuanto a conductas disruptivas o conductas de riesgo que vayan en contra de su integridad física en muchos casos, ¿ya? Nosotros tenemos acá varias estrategias de cómo vamos abordando las distintas situaciones que ocurren con los niños que llegan. Cuando nosotros llegan nuestros jóvenes, tenemos jóvenes que vienen con un alto consumo de alcohol y drogas, ya con conductas de calle en muchos casos, y el desafío inicial es eso, cómo en el fondo respondemos a las necesidades de lo que es la abstenencia por consumo, lo que es en el fondo adaptarse a un contexto privativo de libertad, lo que es entender muchas veces dónde están, ¿ya? Y también cómo vamos regulando su comportamiento para que en el fondo le haga sentido su paso por este centro. Tenemos un centro de internación provisoria donde los jóvenes están a la espera de una deliberación o de una sanción de un juzgado de garantía y son imputados por un delito. Y tenemos por otro lado los jóvenes que ya están cumpliendo una sanción, donde ahí se hace patente el trabajar en la responsabilización, la participación activa en su proceso y también lo que es la reinserción social y la habilitación para esta reinserción. En el ámbito de internación provisoria trabajamos lo que es la participación en las distintas acciones judiciales que involucran la investigación del delito que se le está imputando. No podemos trabajar responsabilización desde el ámbito del delito. Lo trabajamos desde el ámbito de la responsabilización de una rutina diaria, de aseo personal, de habilitación a través de las terapeutas ocupacionales, más que nada en hábitos y rutina diaria, ya en poder enseñarles una forma distinta de enfrentar su día a día,
¿ya? Contarles también que en el fondo nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta de un joven. Ya nosotros tenemos que ver que nuestros planes de intervención, los planes de trabajo, tienen que ser especializados y específicos a lo que el joven necesita. Por lo tanto, la pertinencia de un diagnóstico adecuado es lo primordial. Y cómo vamos desarrollando todas estas áreas del joven que nunca se pudieron desarrollar. Por ejemplo, la beta artística, la facilidad que puede tener para los estudios, cosas que en el pasado no pudo ejercer, acá las puede desarrollar. Ya los jóvenes hacen trabajos muy lindos en el ámbito artístico y vamos motivando esa rutina de poder en el fondo crear, expresar sus emociones a través de un dibujo, a través de talleres, a través de todo lo que podemos hacer desde los equipos técnicos. ¿Ya? Como les dije, es una mirada integral de este adolescente que nos llega, en el sentido de que hay equipos de terapeuta, hay una rutina estructurada en nuestro centro, hay un asistente social encargado de caso, una psicóloga en intervención también individual, y todo lo que tiene que ver con los talleristas, educadores. Es un equipo grande, un equipo multidisciplinario, aparte de los dispositivos internos como escuela, como tratamiento de drogas, y también la unidad de salud, donde contamos con un programa de apoyo y refuerzo a atenciones primarias, que se llama PRAPS, que en el fondo viene a restituir todo ese derecho de salud que el niño no recibió, y podemos en el fondo restituirlo con atenciones kinésicas, dentales y todo lo que él requiere para en el fondo acceder a una salud digna, ¿ya? Por lo tanto, el SENAME ha hecho muchas cosas buenas. Ya no lo miremos solo desde la vista de que es un servicio que está altamente cuestionado, porque muchas veces esos cuestionamientos vienen también de cómo ha sido la respuesta de las redes para la atención de nuestros niños institucionalizados, lo que decía la directora anteriormente. ¿Cómo responde un servicio de salud a las necesidades de un niño que está en una residencia? ¿Ya? ¿Cómo responde el Ministerio de Educación a la necesidad específica de aprendizaje del niño que viene con un rezago escolar? Entonces, en estricto rigor nos toca hacernos cargo de muchas cosas donde muchas veces no recibimos una respuesta adecuada, esta respuesta es tardía, pero también tenemos la firme convicción de que ahora están mirando la infancia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que es necesario proveer un sistema integral de garantía de derechos en el cual se aseguren los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes, y de ahí pasar a un sistema más especializado para aquellos jóvenes que han visto vulnerados sus derechos, ¿ya? Por lo tanto, ese cambio de mirada ya nos marca un paradigma distinto para posicionarnos como interventores de lo que es infancia en Chile, ¿ya? En el estricto rigor de que podemos decir, se están abriendo, hay una apertura de mente a poder decir, la infancia no es el niño que vio vulnerado su derecho, la infancia es todo, el derecho a participación, el derecho a ser escuchado, el derecho a ser escuchado en un proceso judicial. Entonces, ¿cómo vamos entregando estos lineamientos? Y esto lo estamos entregando nosotros, los profesionales que estamos a cargo de la intervención. Somos nosotros los expertos, los que le decimos a un magistrado en un diagnóstico de un DAM, por ejemplo, cuáles fueron los hallazgos que encontramos, dónde está el foco de vulneración. La pobreza no debiera ser per se una vulneración de derechos de nuestros niños, pero lo es, lamentablemente lo es, porque vemos que la familia se enfoca en satisfacer necesidades básicas, descuidando las necesidades secundarias de un niño. Por lo tanto, como Estado y como proveemos de este piso mínimo de garantía de derechos, es el desafío, ¿ya? Y nosotros los expertos en infancia, en intervención con infancia, somos los mandatados para entregar estos lineamientos a quien tiene que regular y tiene que, en el fondo, en el ámbito judicial, definir el futuro de un niño en alguna actuación judicial. Fortalecer la familia, nosotros también como interventores, es un trabajo que también estamos convocados a realizar. El niño no es el niño un ente solo, detrás de este niño hay una familia. Entonces la pertinencia del diagnóstico te entrega las luces para la intervención a posterior. Y nosotros somos los expertos en orientar al sistema judicial, en orientar a los programas de intervención también cuando hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de cuál es el curso a seguir de la intervención, que lo retoma, por ejemplo, la colega que habló anteriormente, el PRM, la reparación de un maltrato, cómo reparamos ese maltrato en ese niño y no hacemos que esta victimización sea per se, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nos pasa es que cuando ven vulnerados sus derechos y no hay una terapia reparatoria que permita que este joven se logre rearmar, este niño se logre rearmar, tenemos que nuevamente caer
secuelas de vulneración posterior por efectos postraumáticos. Entonces, en estricto rigor, hay harto que hacer. ¿Me estaba levantando la mano alguien? No, sigo entonces. No sé si voy bien, si están entendiendo un poco, me gustaría un poco después recibir un poco de retroalimentación de cómo les estaba explicando en el fondo mi experiencia y mostrando mi experiencia en infancia, ¿ya? Colega, que le estábamos diciendo por interno que ya nos Ya van a ser los minutos. Exacto. Perdón, no mire el teléfono, entonces me conversando. Bueno, espero que mi experiencia sea una ayuda para ustedes, un apoyo. Comentarles que yo me apasiono mucho cuando empiezo a hablar del tema de infancia. He participado en muchas instancias con niños, en talleres, en otras cosas. Desde mi trabajo en la Corporación Opción trabajé mucho lo que es el plan zonal de la corporación, donde trabajábamos otros ámbitos, no tan solo la vulneración de derechos, sino que la participación, el derecho a ser escuchado y muchas otras cosas. Y siempre he estado ligado a este tema, y yo creo que voy a seguir ligado desde que partí mi ejercicio profesional. Agradecer a la Universidad Tecnológica Metropolitana por la invitación, dispuesta para lo que necesiten de mi parte, y bueno, agradezco la convocatoria que tuvieron ustedes también y el haberme escuchado de lo que es mi trabajo, de cuáles son nuestros desafíos y lo que nos tiene para todos como profesionales. Eso. Muchas gracias, Verónica. Agradecerle también a usted, todavía no se nos vaya, porque nos queda la parte central también de la interacción, ¿no? Parte de quienes nos acompañan hoy día han dejado ahí algunas preguntas que entendemos que son indistintamente tanto para usted, Verónica, como para Elena. Y bueno, de igual forma reiteramos la invitación a poder dejar sugerencias, opiniones, por cierto, en el chat, o bien si es que alguien se anima a levantar la mano y en su minuto le entregaremos también el acceso para que puedan intervenir directamente. Así que si les parece, Verónica, Elena, vamos con las preguntas. Bueno, don David Valiente, que por ahí debe estar, de hecho ahí está, ahí lo vemos en pantalla, digamos. Dice, nos pasa lo que trabajamos en salud mental, que la patologización de los casos es algo constante. Ya llega a las familias diagnosticadas y desde ahí debemos comenzar a trabajar. Y las formas viciadas en el trato de las familias es siempre judicializar antes de cualquier resistencia o falta de adherencia de los grupos a los tratamientos. ¿Cómo cambiamos desde allí la situación familiar, siendo que ya se encuentran vulneradas por la institución que busca brindarle salud? Hay una pregunta, voy a leer otra para que efectivamente vayamos matizando y tanto Verónica como Elena puedan plantear sus puntos de vista. Felipe Ramírez indica, efectivamente es un trabajo de todos y en la práctica se ve que el intersector no tiene la misma visión de urgencia que los operadores de infancia. Si gustan, lo dejamos por ahí, después seguimos con una pregunta que nos dejó, o una opinión que nos dejó Sofía y también Marcela Ortiz. Elena, ¿sí? ¿Verónica? ¿Elena? ¿Sí? Sí, con respecto a la última pregunta que aparecía por ahí, respecto de si efectivamente es un trabajo de todos o no, yo creo que hay de todo, siempre. Ya, creo que hay algunas instituciones que responden mucho mejor que otras. A mí, por lo menos, en el sector donde yo estoy trabajando actualmente, hemos tenido una muy buena respuesta de colegios, del servicio de salud, de los hospitales, pero también hay de todo. Hay escuelas y hay escuelas, hay liceos y liceos, hay hospitales y hospitales, ¿ya? Creo que efectivamente hay una mayor concientización. Creo que también el hecho de los medios de comunicación masivos y de todas estas cosas que aparecen, estas noticias que aparecen en la tele, hace que generalmente haya una mayor activación también de algunas instituciones en torno a la temática de infancia. Pero creo que resta mucho, ya resta mucho, y no solamente a nivel de las instituciones, insisto, yo creo que también este es un trabajo que implica el mirarnos a nosotros como sociedad, como individuos, como profesionales. No sé, yo creo que todos vimos también lo que ha pasado en las últimas semanas en los centros de Sename, y como mencionaba Verónica, siempre están muy en la palestra, ¿ya? Pero a mí me llama mucho la atención, o sea, cuánta gente pasaba por afuera de estos centros de Sename que están en pleno Providencia,
o cuánta gente pasaba por este centro de colaborador de Sename en Rancagua, y sin embargo nunca nadie traspasó la puerta para poder preguntar cómo estaban esos niños. O sea, ¿por qué siempre tenemos que esperar para poder movilizarnos a que efectivamente existe una situación de crisis? Creo que eso es muy propio de nuestra sociedad. De ahí es algo que tenemos que ir mostrándolo, que tenemos que ir respetándolo como para poder problematizarlo. Con respecto a la patologización, efectivamente, o sea, yo creo que hay una patologización, un rótulo que se le coloca muchas veces a los niños y a las familias per se, y que efectivamente de una u otra más forma marca de hecho los procesos de intervención. O sea, de hecho cuando los niños llegan a nuestros programas, llegan con centros diagnósticos, esto ya sea desde un DAM, desde un OPD, donde ya de cierta forma la familia viene inhabilitada, el niño ya tiene ciertas patologías o se presume que tiene ciertas patologías, y en realidad en el fondo con esos diagnósticos uno le da la sensación de que ya no se puede hacer absolutamente nada más. Pero yo creo que ahí también está el desafío de cada uno como profesional y de los equipos finalmente, de darle una vuelta en el fondo a los procesos, a las familias, de evaluar, de mirarlos desde una manera distinta. Yo por lo menos soy de la línea de que cuando un niño llega a mi programa, o cuando llegaba, cuando yo trabajaba como trabajadora social, trataba de partir de cero. Si bien obviamente no podía obviar todo el historial, ya por lo menos a las primeras entrevistas yo intentaba llegar sin leer mayormente todos los otros diagnósticos, porque me interesaba yo poder armarme también una propia idea, una propia concepción de esa familia. Después, obviamente, iba mirando todos los antecedentes, porque uno tampoco los puede obviar, ¿ya? Pero es fácil, es muy fácil caer en la estigmatización, en la rotulación de las personas y en la patologización, porque creo que es más fácil que de cierta forma enfrentar el sufrimiento de las personas o aquellos temas que nos pueden generar algún tipo de dolor, algún tipo de malestar. No sé si respondo toda tu pregunta, David, o si te quedan algunas dudas al respecto, porque igual como que capté la mitad de la pregunta. Entonces, si gustas, igual ahí la puedes, no sé si la puedes exponer o conversar con, si se le puede abrir el micrófono. Ya, aló, ¿me escucho? Sí, sí. Mira, pasa muchas veces que nosotros tenemos casos que efectivamente no son derivados o son detectados por los equipos de cabecera, que ya vienen con muchos diagnósticos encima. O sea, sobre todo para los que trabajamos en salud mental, ya viene la familia con un diagnóstico clínico que es complejo y que hay que verlo en otros contextos. A raíz de esto, cuando la familia no desea seguir los tratamientos o no desea seguir, por ejemplo, las consultas como deberían ser o las derivaciones a las otras instancias de salud, yo trabajo en salud primaria, pasa que la primera actitud o la primera acción que se debe tomar sí o sí antes de cualquier cosa es la judicialización del caso, sácate la medida de protección debajo de la manga y mándala porque así funciona. Y es terrible porque de repente me ha pasado decir, oye, pero espérame, podemos hacer una visita para ver cómo está el contexto familiar, y nos hemos topado con diversas sorpresas, pero la forma en que funciona este mecanismo es generalmente hacer la medida de protección antes que nada, así como, oh, faltó a 2 sesiones con el doctor, ya, y es súper complejo. Castiguemos. Para mí es complejo porque trabajo muy de cerca con las familias, entonces también entiendo cómo funcionan un poco, pero el procedimiento es ese y no lo puedo obviar, entonces como que tengo que someterme también a esta máquina y meterme dentro de la rueda y hacerlo nomás. Pero es complejo y mi pregunta es orientada a eso, ¿cómo existe alguna fórmula de no viciar aún más este sistema? Así como siento que está súper viciado, pero ¿qué otras alternativas existen? Nosotros trabajamos mucho con el intersector dentro de la comuna de Santiago, pero no es suficiente.
y siempre llegamos a la judicialización. Yo creo que la judicialización es uno de los grandes temas, uno de los grandes desafíos, como lo planteaba yo por lo menos. Creo que ahí la respuesta tiene que ver también con la prevención, ya con el poner los recursos tal vez, como mencionaba, en la temprana edad de los niños, a nivel más comunitario, porque existen otras alternativas. Yo he visto, por lo menos he tenido la oportunidad de conocer algunas experiencias, incluso en territorios complejos como son La Pintana y como son Renca, ya de ciertas agrupaciones de profesionales que trabajan con infancia, pero con la infancia hasta de los primeros años, desde los 0 hasta los 5 años aproximadamente, y junto con su familia, pero en un rol más bien de acompañamiento, en un rol de cierta forma de observación y de acompañamiento, de fortalecimiento, no con este rol que muchas veces asumimos los trabajadores sociales y los psicólogos que trabajamos en el área de protección y ni qué decir en el área de justicia juvenil, ya que nos ven básicamente, efectivamente, como agentes del Estado, agentes del Poder Judicial. Ya la gente no tiene miedo, muchas veces se esconde de nosotros, efectivamente. O sea, yo creo que hay alternativa. El tema es cómo hacemos de que esas alternativas o que esos pequeños proyectos que han surgido de manera también como bien independiente y que han tenido muy buenos resultados precisamente porque no hay un tribunal de por medio, entonces la gente efectivamente acude a estos dispositivos porque hay un interés genuino efectivamente en poder participar y en poder recibir una ayuda. ¿Cómo hacemos de que estos dispositivos se puedan reproducir? De que también sean contemplados por parte de, por ejemplo, Sename o lo que va a ser ahora el nuevo servicio, ¿ya? Y que no sigamos solamente con las líneas clásicas, que no digo que no tengan que existir, porque efectivamente es necesario proyectos que hagan evaluaciones diagnósticas, son necesarios los proyectos también de reparación, pero ¿por qué no hay otras alternativas también que no necesiten una mediación del tribunal, efectivamente? ¿Ya? Ayer estábamos en otra actividad y también teníamos un caso más o menos similar. O sea, yo siento que efectivamente hay ciertas cosas que ameritan una denuncia. O sea, hay hechos que son constitutivos de delito. Nosotros como programa trabajamos con vulneraciones que son constitutivas de delito. Por lo tanto, pensar en la no judicialización, al menos desde lo penal, es imposible. El tema es que a nosotros también nos pasa un poco lo que le pasa a la Verónica. Ya los niños que llegan con nosotros son niños que ya han pasado por OPD, DAM, PPF, PIE, ya entonces han pasado por un montón de programas hasta llegar finalmente al programa de reparación. Por eso insisto de que acá el gran desafío es colocar la mirada en la infancia más pequeña, en la primera infancia, ¿ya? Y también con un enfoque bien comunitario, no solamente comunitario, o sea, instalarnos efectivamente donde las papas queman, ¿ya? En sectores que son complejos y no necesariamente, o sea, porque ahí estamos también nuevamente focalizándonos en los sectores de pobreza, ya en los sectores como más excluidos, pero creo que por algo hay que empezar en el fondo y hay que reproducir estos modelos. La Casa del Encuentro se llama, para quienes quieran buscarlo en internet, son un espacio que existe actualmente, como les mencionaba, en la comuna de La Pintana y en la comuna de Renca, ¿ya? Y que son espacios, dispositivos de trabajo con niños que son realmente muy bonitos y que han tenido muy buenos resultados sin la necesidad de que exista una orden del tribunal. Bien, tenemos, bueno, varias opiniones. Todas las primeras intervenciones llegaron bastantes opiniones, también vi por ahí un par de manos levantadas, entonces vamos a hacer lectura de algunas de las opiniones. Y antes de las preguntas, que también dejaron algunas, vamos a dar la palabra para apuntar las intervenciones de quien está levantando la mano, más la última pregunta, y para hacer una ronda, no sé si sea la final, digamos, pero pensando en una ronda más como de conclusión, tanto con Elena como con Verónica. Bueno, dentro de las opiniones hay algunas que apuntan más bien hacia variables como de tipo, así decirlo, organizacional, ¿no? Por ejemplo, Sofía Jara indica si existe algún filtro en las personas que trabajan en estos centros, ya que han sido muchos los casos de maltrato dentro de estos mismos.
que tiene que ver efectivamente, bueno, con los temas tanto de mecanismos de selección, también como con las políticas de retención, los incentivos, la rotación, etc. Marcela, en la misma área, apunta específicamente al tema de la necesidad de mayores recursos, como uno de los desafíos a los cuales se debiese apuntar, inyectando mayores recursos en los diversos programas del servicio, Sename, que los profesionales estamos recibiendo constantemente capacitación para mejora sustantiva y que esas se vean reflejadas en las diversas intervenciones. La necesidad de formación y educación, me imagino yo que también mecanismos de apoyo interno, efectivo, continuo, oportuno. Por otra parte, Yerhu, ¿está bien dicho? Sí, Yerhu Benebuto, indica que piensa que debemos trabajar en educar a la comunidad en la oferta programática que existe de apoyo hacia las familias y a los niños. Fernando, acá me tenés que apoyar, siempre se me va esto. NNAJ, por favor. Niños, Niños, adolescentes y jóvenes. Niñas, adolescentes y jóvenes. Que la sumatoria de letras no me da nunca, por eso que Cuesta. niños, adolescentes y jóvenes, ya. Cuesta. Porque algunas escuelas o CEFAM no tienen idea de que existen programas ambulatorios, así como tampoco las familias. Pienso que si conociera la funcionalidad de los programas ambulatorios abiertamente, los usuarios quizás disminuirían el temor de ingresar a programas ambulatorios, dado que son como parte del Sename, se asustan y de partida no juegan en contra de la adherencia. Tiene que ver un poco con la rigidez de los programas y un poco lo que mencionaba la Elena, un poco de falta tal vez como diversificar o socializar otros formatos de intervención. Ramón, por otra parte, indicaba para levantar las políticas de niñez en Chile falta mucho, ya que las visualizaciones que las instituciones tienen está basada en la relación asimétrica de poder entre niños y el mundo adulto. Es necesario cambiar conceptos, no es posible que cambiemos de menores a simplemente la infancia. Es una palabra que minimiza el proceso biopsicosocial, porque está mermada por esta relación asimétrica de poder que existe y que lamentablemente no es posible visualizar hoy. No está la voz de los que estamos interviniendo. Y bueno, y Valeria dice que cree que es importante también visibilizar la precariedad en la que trabajan muchos profesionales en el área de protección. Sin ir más lejos, un claro ejemplo son los PPF, considerando que desde ahí se puede realizar un trabajo clave en cuanto a la prevención de situaciones de vulneración de derechos desde la primera infancia, y que son estos equipos los que cuentan con más plazas y condiciones deplorables de trabajo. Y que desde ahí también se merma el trabajo con la infancia y con las familias, existiendo un círculo de revictimización interminable. Después viene una pregunta de Francisca, pero ¿les parece? Ahí entiendo yo, tenemos la palabra pedida por parte de Felipe y de Jocelyn, ¿no? Sí, Claudia, si puede asignar ahí las palabras con darle el pase al micrófono de Felipe y Jocelyn, por favor, uno primero, después el otro. No recuerdo quién la había levantado primero, parece que Felipe, pero después la había bajado, entonces estoy en la duda, si fue Jocelyn o Felipe. Felipe. Activado Felipe. Muchas gracias. Bueno, saludos de Talca. Me encontré con la sorpresa de que en esta exposición estaba Verónica del CIPS-RC. Yo también trabajo en el Servicio Nacional de Menores. Trabajo en la dirección regional y a su vez muchas veces soy contraparte de Verónica porque soy presidente de una asociación de funcionarios. Entonces muchas veces le saco las canas que no debiese tener mi colega. Pero cuando hablaba de la temática de si efectivamente la infancia le importa a todos en el sistema, es básicamente porque al leer la nueva ley que crea el Servicio de Protección Especializada, cuando uno la lee, suena maravilloso que todos estos otros organismos que en estos últimos 30 años han estado muchas veces en un tercer plano en lo que es la infancia y la adolescencia, hoy día por arte de magia, por la creación de una ley, van a asumir un rol que es preponderante. Y eso me preocupa y nos preocupa, yo creo, a todos los que trabajamos en infancia y en adolescencia enormemente, si efectivamente esta ley va a dar pie
o va a cumplir las expectativas de la ciudadanía en los mecanismos de funcionamiento. Y entre otras cosas, porque en las nuevas direcciones regionales ya no tenemos la figura del intersector de salud. Se pierden esas configuraciones. Entonces, cuando yo digo si efectivamente a la infancia le importa todo, yo creo que no. No me acuerdo si la observación número 12 o observación número 13 del Comité de Derechos de Infancia, donde dice que en Chile la convención no se enseña en los establecimientos educacionales, que debiese ser una práctica habitual para que efectivamente los niños, niñas, adolescentes crezcan en esta cultura de derecho, que en mi apreciación no es una cultura del derecho deber, porque los derechos están contemplados, no así los deberes o la responsabilidad, sino más bien que debiésemos socioeducar a los niños, niñas, adolescentes en la convención, pero haciéndolos responsables de los derechos que ahí están siendo partícipes. Otra de las situaciones que salían en las preguntas anteriores era en relación a las capacitaciones, o cuáles son los requisitos que tienen las personas que trabajan con la infancia y con la adolescencia, sobre todo en donde yo creo debiesen tener la mayor especialización, que es los sistemas residenciales. Pues bien, el requisito es tener cuarto medio, muchas veces, sobre todo para los sistemas residenciales de los organismos colaboradores. Y la respuesta es muy simple: tener cuarto medio porque no te voy a pagar más de un sueldo mínimo. Entonces, si solamente te puedo cancelar un sueldo mínimo, creo que no tengo la posibilidad de capacitarme en un diplomado, en un postítulo, y ustedes como Universidad Tecnológica Metropolitana saben los valores que cuesta, digamos, un diplomado, un postítulo, de un semestre, de 2 semestres, cosa que muchas veces con un sueldo inclusive de un funcionario de un PPF, de un PRM, no alcanza para sortear esa enormidad de gastos. Entonces, ahí vemos también cuál es el rol de las universidades públicas, también en estas materias que yo siento que están también al debe en esta responsabilidad social que también les compete. La cobertura efectiva de los profesionales. Siento que, y puso Elena claramente el ejemplo de las oficinas de protección de derechos. Las oficinas de protección de derechos se financian con un 75% por parte del Servicio Nacional de Menores y dice, y un mínimo de 25% del organismo colaborador, las municipalidades. Muchas de ellas, como hablaba de Providencia, que tienen ingresos inimaginables para otros municipios al sur o al norte de Santiago. Y vemos en la práctica que los municipios solamente aportan ese mínimo y nada más. Y hay municipios como Rancagua, que teniendo oficina de protección de derechos, dejó de tenerla por arbitrio de algún alcalde de turno. ¿Y qué vamos a decir de los otros proyectos donde estamos sobrecargados con los 80 bis, con la curaduría, muchas veces los abogados en los distintos estamentos? Y el servicio no ha tenido las capacidades de hacerse cargo de esa ola que se veía venir y no tomaron la salvaguarda. El otro punto interesante, y que Elena debe saberlo, como ella trabaja, me parece, en un PRM, es la atención atemporal de los niños, niñas y adolescentes. Cuando una OPD ve que hay una urgencia de un niño, ¿qué es lo que hace? Solicita mediante su abogado iniciar una medida de protección y lo solicitan por el artículo 80 bis. ¿Qué es lo que pasa en mi región? La región del Maule. Desde que el niño es derivado por el Tribunal de Familia, por 80 bis inclusive, hace un programa de reparación de maltrato grave, y cuando hablo de maltrato grave, sabe, abuso, violación, daño físico severo, muchas veces lo llaman después de un año, para decirle, mamá, papá, de niño, tenemos la atención que ustedes necesitaban hace un año atrás. Entonces, estamos llegando tarde, no estamos dando la respuesta efectiva, y como decía un colega, hay una extremada judicialización de los casos. No todos los casos, siento, que deben pasar efectivamente por un tribunal o deben tener abogados, las contrapartes, para que vean las situaciones. Muchas veces existen procesos donde se puede trabajar con ellos, pero los magistrados en sus autoacordados han exigido que todo niño debe tener su abogado defensor, que se puede entender, pero eso posibilita o enlentece los tiempos de atención efectiva. Entonces, ya vamos viendo que el sistema solo se estaba autolesionándose, unido a ello a la baja remuneración que tienen los profesionales de los proyectos, la baja especialización que tienen los profesionales también,
uno no podría concebir, por ejemplo, que en un programa que así se llama especializado, quiénes son los interventores de los programas especializados, o lo voy a poner en el caso de las direcciones regionales, que los supervisores técnicos no tengan ningún grado de especialización, llámese postítulo, llámese magíster, etcétera, etcétera. Y finalmente, resaltar todas estas situaciones que han afectado grandemente el trabajo de infancia y de adolescencia, y en cierta forma han posibilitado que el escenario actual sea el que vivimos, un escenario donde finalmente se creó un servicio, llámese de protección especializada, vamos a ver si es tan efectivo, y donde aún, como decían anteriormente, no tenemos una ley de garantía de derechos. Ley de garantía de derechos que tuvo una participación, creo yo, irrisoria de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo digo? Porque los niños, niñas y adolescentes, que no sé de dónde los tomaron, participaron en la última instancia en la discusión del Congreso, no para tomar en consideración lo que los niños, niñas o adolescentes exponían, sino más bien como una formalidad del legislativo para decir, oh, efectivamente escuchamos a estos chicos. Y el Servicio Nacional de Menores en sí tiene un consejo consultivo, pero creo yo que es un consejo títere de niños, niñas y adolescentes, un consejo títere que es solamente por cumplir metas. Y quiero plantearle la última pregunta a Verónica, cómo ellos en el CIPSRC ejercen efectivamente el derecho de participación de los jóvenes que ahí se encuentran. Agradezco el espacio y muy agradecido, digamos, de poder participar en este encuentro entre colegas. ¿Contesto o pasan a la opinión de la otra colega? Bueno, si quiere intervenir específicamente sobre lo que dijo Felipe, bien. Bueno, y después vamos a la ronda final. Bueno, saludar a Felipe. Trabajamos día a día acá en Talca, viendo materias desde antes de ser directora incluso de acá del CIPSRC, ya teníamos un trabajo en prevención. ¿Ya? Puntualizar algunos temas que han salido en la conversación, por ejemplo, la prevención temprana, antes de judicializar, yo creo que esa es la clave. Y lo que hablaba yo anteriormente, este sistema de garantía general de derechos, ya de cómo garantizamos los derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para no pasar a un sistema especializado de protección cuando hay vulneración. Yo creo que ahí está la clave, ¿ya? Y lo otro, como todas estas políticas públicas y todas estas iniciativas se ven limitadas por la famosa frase de disponibilidad presupuestaria. Yo creo que ahí también está la clave de muchas cosas que nos limitan para hacer más cosas en infancia, ¿ya? Eso como para puntualizar. El tema de lo que yo hablaba de los diagnósticos, obviamente los diagnósticos me refiero cuando ya las causas se han judicializado y llegan a un programa de diagnóstico especializado, ¿ya? Pero tampoco podemos caer en la lógica de diagnosticar todo, de patologizar todo, como decíamos anteriormente, y de la sobreintervención. Yo creo que ahí también tenemos que nosotros como profesionales poner ciertos límites, ya de cómo estamos sobreinterviniendo a esta familia y cómo estamos en el fondo siendo un apoyo para esta familia y no un obstaculizador más y que vaya en perjuicio de este núcleo familiar que está tratando de salir adelante toda esta vorágine de la sociedad que lo ha llevado a esta conducta y a esta situación, ¿ya? En relación a la pregunta que hace Felipe, cómo nosotros materializamos el ejercicio de la participación de los jóvenes en nuestro centro, obviamente tenemos todo lo que es, de hecho se lo he escuchado a través de los buzones de sugerencia, la participación activa en sus procesos de intervención, tanto en la etapa diagnóstica como en conocer su plan de intervención, ir trabajando con el interventor y con los equipos en el logro de los micrologros y objetivos que se han planteado en este plan. Ahí estamos ejerciendo un derecho de participación, ¿ya? El otro derecho también a la participación de una educación de calidad, entregar un sistema educativo dentro del centro, ¿ya? Y miles de acciones más, por ejemplo, el mismo hecho de poder definir qué rutina vamos a instaurar en el centro a través de un levantamiento de necesidades de los jóvenes, ya es un ejercicio de escucha activa hacia los jóvenes y también de participación en las cosas de acuerdo a sus necesidades, a lo que ellos quieren. Por ejemplo, capacitaciones. Se inyectan recursos en nuestros centros para capacitar a los jóvenes, pero estas capacitaciones tienen que ir de la mano de un levantamiento de necesidades, de habilidades y un trabajo que hacen los terapeutas en esta área, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio de participación cuesta que los jóvenes lo desarrollen porque no están acostumbrados a ser escuchados. Son jóvenes que han sido invisibilizados por todo en muchos ámbitos de su desarrollo y en muchas etapas de su trayectoria vital también han sido vulnerados en sus derechos y por lo tanto hay un tema de
de cómo enfrentan la vida en un contexto también privativo de libertad, donde en el fondo tratamos de mostrarle una expectativa y una dirección distinta que puede tomar su vida, ¿ya? Volviendo un poco al tema, no sé si con eso contesto un poco tu pregunta, hay varios mecanismos, varias cosas en el fondo que vamos instaurando como práctica, el derecho a la participación también dentro de un proceso de mediación, que era algo que los jóvenes no conocen y nosotros hemos instaurado acá en este centro y tuvimos una buena sistematización el año pasado de esa experiencia de mediación de los conflictos, ¿ya? Hemos disminuido sistemáticamente lo que es eventos críticos en nuestro centro, que es un indicador claro, lo seguimos teniendo obviamente, pero hemos disminuido en el fondo en cuanto a ocurrencia de estos eventos, ya a través de prácticas de mediación. Quizás en un principio son más bien gananciales por los jóvenes, más bien utilitarias para ellos, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que han ido marcando un precedente y a veces los jóvenes ellos mismos dicen, no, pero mediemos el conflicto, no, pero conversemos, déjeme conversar con él y lo soluciono, y ahí en el fondo vamos logrando ciertas cosas y vamos instaurando también lenguaje distinto en nuestros jóvenes que van creando una realidad distinta de cosas que pueden hacer. Volviendo un poco a lo que es en el fondo el tema de infancia, que yo creo que es un tema que a todos nos interesa, lo que dice Felipe tiene mucha razón en el sentido de que para que esto funcione, tenemos que aunar fuerzas todos, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos como sociedad generar esa presión para que esas fuerzas se unen desde un servicio que donde la prioridad no es la infancia, la prioridad es la atención general, como o es salud, de un servicio donde la educación es una prioridad, pero como también esta educación a veces va rezagando, dejando en el olvido a los jóvenes que tienen necesidades especiales de aprendizaje o necesidades especiales por patologías de base que tienen algunos niños. Entonces, el desafío está dado, es de todos, ¿ya? No es de un gobierno de turno, no es de quienes tienen el poder en el minuto. Yo creo que todos tenemos que hacer esta sinergia para que esto vaya fluyendo y vaya avanzando de acuerdo al desarrollo de todos nosotros y también el desarrollo social del país, ¿ya? En estricto rigor, comentarles que hay hartos desafíos, como bien lo hemos dicho, pero también tenemos hartas potencialidades dentro de los equipos de intervención. Por ejemplo, la alusión a que hace Felipe, que quizás no piden tanta especialización, pero esa especialización se puede ir dando en el camino. Muchas veces levantamos buenas prácticas de autocapacitación, levantamos buenas prácticas en el ejercicio de la labor a través de protocolos, a través de situaciones de cómo vamos nosotros mirando también nuestro ejercicio profesional, nuestro trabajo diario, y vamos instaurando mejoras en este trabajo. Yo creo que la mejora continua es un proceso que debemos instaurar, y Sename lo ha instaurado, al menos en los proyectos de los centros de administración directa, a través de un plan de funcionamiento, de un modelo de gestión que nos lleva a mejorar continuamente cómo estamos desarrollando el trabajo en nuestros centros, en todas las áreas. Involucra el área de liderazgo, el área de comunicación, de entrega de información, el área de intervención propiamente tal, el área de redes, el área de seguridad, se incluyó también ahora en este nuevo plan de funcionamiento para este año. Por lo tanto, yo creo que también está en la mirada desde poder avanzar como servicio. Ya no nos quedemos con la crítica y con que todo está mal. Yo creo que sí hay cosas mal, hay muchas cosas que mejorar y siempre van a haber cosas que mejorar porque todo es dinámico, todo es una sinergia, todo es una energía que tenemos que ir enfocando en que las cosas vayan fluyendo de una manera distinta. Y creo que ahí es el desafío de cada uno de nosotros. Quizás las condiciones de trabajo, si bien vamos a pedir que en función de la hora y el compromiso que tenemos con todos, incluida con la expositora, vamos a intentar cerrar cumpliendo con la palabra empeñada. A ver, ya, ok, ya, entonces, eso sería mi aporte. Porque esto va a quedar grabado. Sí, efectivamente lo vamos a disponibilizar para que quienes se tengan que retirar, porque de hecho algunas personas se han retirado, puedan acceder al material. Vamos a privilegiar, pidiéndole la disculpa a quienes han dejado preguntas y en el chat, vamos a privilegiar específicamente a quienes han levantado la mano, para que puedan intervenir, a Jocelyn, que la tiene levantada hace rato. Si es que por X motivo está levantada y no hay que intervenir, usted nos indica, Jocelyn, y a don Eric Lomber. Jocelyn. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradezco el espacio que se dio, interesante la discusión, pero así como se mencionó Felipe anteriormente, hay muchos desafíos que van por nuestra parte como profesionales y cómo intervenimos en el proceso, porque lamentablemente, igual como lo que decía David, que se judicializan los casos,
es porque lamentablemente no nos da el tiempo para poder intervenir de forma adecuada, sino que tenemos un tiempo límite en el cual la familia o el niño, niña, adolescente, joven, puede permanecer en el programa. Entonces tenemos que dar solución en ese tiempo a la problemática que se encontró en el diagnóstico. Entonces todo eso nos hace, bueno, estar bajo una presión, tanto con la familia, con los tribunales, con todo el proceso que envuelve a la familia, y lamentablemente eso nos hace perder el foco de la intervención. A veces queremos cumplir metas, pero queda de lado también el acompañamiento a la familia y el comprenderla, no solamente exigirle a la familia que tiene que cumplir con tales derechos y con tales deberes, mejor dicho, y dejamos de lado a la familia. Entonces, y también nos dejamos nosotros de lado como profesionales al no descansar, a no tomar capacitaciones como se mencionaban anteriormente. Lamentablemente, también la rotación de personal en la red Sename es constante, entonces se vuelve a revictimizar a los sujetos de atención, porque tienen que volver a contar nuevamente el proceso que han llevado a cabo, aún así cuando ya están en carpeta, porque cada profesional es distinto al momento de intervenir. Entonces, todo este sistema, muchas veces también hay situaciones que uno identifica como grave, vulnerable, y muchas veces el sistema judicial lo rechaza para no aumentar un caso, para no enviarlo a una residencia de alta complejidad, y así ellos no perder sus metas también de cuántos casos van a llevar en el semestre, si mal no me equivoco, tienen que mantener. Entonces no lo derivan de forma oportuna, y eso también nos entorpece a nosotros, lo derivan a otro programa, y después en el proceso se va enterando que lamentablemente terminó en un centro de intervención judicial porque no se llegó, no escucharon en su momento los programas que dijeron, no, acá hay una situación grave que necesita una intervención profunda, una intervención especializada, pero el tribunal no toma en cuenta la opinión de los profesionales. Entonces, es una situación que como sistema nos afecta, y eso va desgastando a los profesionales. También, ahora que se viene el proceso constituyente, lo ideal sería que los constituyentes que vayan a escribir esta nueva constitución tengan un conocimiento de cómo la realidad en Sename, y no solamente lo que se aparenta que es Sename. Porque lamentablemente muchos programas aparentan que tienen los casos estables, que van bien con sus intervenciones, pero muchas veces no se da. Y más hoy en día que estamos en tiempo de pandemia, que lamentablemente el acceso a visitar a la familia es escaso. Hay muchos sectores en los cuales las familias no han recibido intervenciones por parte de los profesionales o visitas a domicilio desde que comenzó la pandemia, y solamente son llamadas telefónicas. Entonces, ¿cómo uno se cerciora como profesional de que realmente lo que está diciendo la familia es verdad y no ha habido alguna situación de crisis que haya que intervenir pronto? Entonces, hay muchas cosas que quedan al debe y que nos quedan al debe como profesionales, y también por falta de recursos también del sistema. Entonces, si no empezamos a mejorar la inyección de ingresos en materia de prevención y promoción, lamentablemente los programas que son de reparación, de residencia o centro de intervención penal de adolescentes, lamentablemente va a estar sobresaturado y se va a volver a revictimizar. Entonces tenemos mucho que hacer como profesionales e involucrar también a los demás colegas que nos vamos encontrando en el camino con las intervenciones, porque lamentablemente hay muchos que se cierran, como que, bueno, uno interviene con ellos, pero no hay mucho el aporte. Entonces, cuando uno encuentra una irregularidad, lamentablemente no queda en nada, porque no sé, por ejemplo, si un colegio señala que el alumno está asistiendo a clases, pero no está asistiendo, y nosotros nos percatamos de eso.
más allá de que el director o director del establecimiento con el programa se comuniquen, ¿quién no quita que vuelva a pasar más adelante con otros casos que son más complejos y vaya a pasar una situación de crisis grave? Entonces, si no colaboramos entre nosotros, lamentablemente los niños van a quedar desamparados. Cuando salga del programa van a quedar en el mismo sistema y se van a volver a revictimizar y van a seguir en su camino en el sistema de Sename. Esa es mi acotación y gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José. Bien, antes de darle la palabra a Fernando Muñoz, que es el coordinador del diplomado que ha organizado esta actividad, queremos saludar y entregarle la palabra a don Eric Lombard. Don Eric es parte docente titular de nuestro postítulo de Infancia y Familia, un programa generado por el Centro Familia y Comunidad, dirigido por Julia Cerda, que nos acompaña también. Es un programa bastante maduro, tiene 22 versiones ya en el cuerpo, todo un referente en la materia. Y bueno, don Eric nos ha acompañado durante, yo creo que la mayoría de las versiones, y específicamente un especialista en los temas de infancia. Así que muy bienvenido, Eric, tu opinión y tu colaboración. Muchas gracias, buenas noches a todos, todas, todes. O sea, voy a tratar de ser breve porque entiendo que la hora tiene sus límites. Pero, o sea, primero que nada, tal vez destacar igual el lugar desde donde habla Elena y Verónica es un lugar efectivamente muy particular, ¿no? Es realmente la trinchera más compleja que hay en el tema de infancia en nuestra sociedad. Es la última frontera, ¿no? Es el lugar donde llegan los chicos y las chicas que, como ya se dijo, tienen una trayectoria tan compleja que se requiere realmente una integralidad de intervención que es muy difícil de lograr. Pero yo quisiera hacer presente, como el título de este conversatorio tiene que ver con las garantías y la protección integral, voy a hacer presente que el tema de la ley de protección integral o la ley de garantías, como se bautizó ahora, que todavía está en trámite, que todavía no se aprueba, es una iniciativa que tiene mucha historia. Parte de esta historia tiene historia anterior, pero al menos parte de la historia justamente tiene que ver con el momento en que se aprueba la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 2005. Un poco antes de que se aprobara esa ley, la sociedad civil se hizo presente en el Parlamento, en la medida que fueron invitados y que podían entrar en la comisión para discutir, y ya se hizo ver cómo es posible que en Chile se apruebe una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sin contar con una ley de protección integral previa. Y en ese momento se dijo, ¿sabe qué? Tranquilo, váyanse tranquilos, vamos a aprobar esa ley porque es urgente, luego muy rápidamente vamos a sacar la otra. Estamos en el 2021 y cuando se discutió la ley sobre el Sename, se dijo exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a generar un sistema, una institucionalidad, sin contar con su piso, su techo, sus muros, su estructura general, o sea, una ley de protección integral de los derechos de los niños y las niñas adolescentes? Nuevamente, ¿no? Se puso como un artículo transitorio para frenar, digamos, la implementación de los nuevos servicios, para que esa ley en el fondo tuviese prioridad, pero nuevamente, con veto del presidente, se borró el artículo, se aprobaron estos proyectos de ley y la ley de garantía quedó en espera. Quizás será por otros 15 años, no lo sé, pero espero que no. O sea, lo hago presente como toda esta discusión en torno a cómo podemos pensar en políticas de infancia para el país. Yo creo que tiene que partir de una lógica de una ley de protección integral. No solamente integral, universal e integral, que no es lo mismo. Hay un dicho que yo me acuerdo que la Rosa Muñoz, que en su momento era integrante del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, vino de visita a Chile, y ella decía, el enfoque de derecho tiene 4 elementos, decía ella. Y en el fondo se refería a los 4 principios básicos de la Convención. Decía, tiene que haber una política, un sistema, un enfoque, como lo quiere llamar, para todos los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, incluyendo estos niños y niñas que están ahí en esta trinchera desde la cual está hablando Elena y Verónica, también a ellos y ellas, pero todos los niños y niñas, no solamente
pensando, digamos, en estos chicos y chicas, digamos, que están ya en una situación sumamente compleja. Todos los niños, niñas y adolescentes, y se trata de todos los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. O sea, no es solamente universal para todos, es integral sobre todos los derechos, ¿no? Sin discriminación alguna, en primer lugar, y con y desde ellos y ellas, ¿no? Y están los 4 principios que están en la convención. Yo quisiera hacerlo presente, ¿no? Si estamos pensando en la política, deberíamos en el fondo construir a partir de estos principios básicos, generales, transversales, que están en la convención de los derechos de los niños, y construir desde ahí toda la institucionalidad, el sistema de garantías, digamos, que acá en parte se está discutiendo. Solamente quisiera hacer esto presente. Muchas gracias. Muchas gracias, me gusto saludarle. Bien, como nada se pierde, todo se transforma. Mientras sean las últimas intervenciones, de igual forma le demos la tarea a don Fernando que pudiera revisar un poquito, ¿cierto?, los últimos comentarios y las últimas preguntas, de forma tal también de poder relacionar todo lo que se ha expuesto, incluidas las intervenciones por escrito, con lo que nos va a plantear Fernando Muñoz, quien es el coordinador del Diploma en Garantías y Protección de Derechos de las Infancias y las Juventudes, que nuestra universidad va a comenzar a dictar a contar del próximo mes, inicio ya confirmado. Fernando. Gracias, Rodrigo. En primer lugar, agradecerle a todos los intervinientes. Yo creo que es precisamente esto lo que se busca, particularmente en el desarrollo de estos tipos de espacios. Pero particularmente también tiene que ver con ese desafío que muchas veces se plantea desde cómo se interviene desde una mirada más adultocéntrica, de qué manera se puede aportar desde la academia, de qué manera eventualmente podemos ir mejorando procedimientos, procesos, y bueno, tomarme un poquito de lo que decía acá el profesor Eric, en particular de ciertos lineamientos que debiesen ser la piedra angular de lo que particularmente sería un sistema de garantía y de protección, que no es lo mismo, como él decía, especializado y también de carácter universal. En ese sentido, normalmente se habla desde la infancia vulnerada, regularmente se habla solamente desde los extremos, desde las ausencias, más no desde las presencias. Y es precisamente cuando en algún minuto reflexionamos respecto a aquello que se crea este programa en particular de diplomado, en donde no necesariamente todo el mundo que eventualmente está participando en programas de niñez principalmente, tiene el espacio primero de crear, de plantear propuestas, de idear acciones. Y desde esa perspectiva, siempre se está hablando en nuestra legislación de una ética de mínimos. Entonces, tomando en consideración todo lo que están planteando los colegas, un poco lo que decían desde el trabajo intersectorial, de igual manera el grado de especialización, las dificultades en particular incluso en el acceso a procesos de capacitación y formación permanente, no queda la menor duda de que eso tiene que ser mejorado y que tiene que ser obviamente apuntando a una posibilidad de mayor llegada, de mayor alcance, pero donde no necesariamente todos los que estamos involucrados entendemos el mismo tenor de discurso. O sea, el solo hecho de que tengamos una ley de garantía y protección que nos permita discutir ampliamente la palabra del año 1946 y que eventualmente ni siquiera hoy día se tenga una claridad respecto a lo que es el interior superior del niño, me acuerdo particularmente de Francisco Estrada, que lo estoy discutiendo hace un poquito, tiene que ver precisamente con que tenemos que estar permanentemente generando estos espacios de reflexión, tenemos que estar permanentemente generando estos espacios de formación y posiblemente también tomando en consideración a los propios intervinientes y levantando también el discurso de la propia niñez en este contexto. Quiero plantear solamente un ejemplo, porque es la invitación precisamente a que precisamente estos espacios académicos nos permiten a nosotros ir creando en conjunto. Uno de los estudiantes participantes de nuestra primera versión, en la actualidad está levantando toda una propuesta de gestión precisamente en materia constituyente en la comuna de Lo Prado, en particular,
y está haciendo precisamente todo un levantamiento que escuchaba acá de cómo hacer partícipe a los adolescentes, cómo hacer partícipe a los niños, cómo generar precisamente esa representación, cómo establecer ciertos mecanismos básicos, y siempre nos quedamos con una primera mirada que tiene que ver particularmente con que se pierde eso de la mirada inter y transdisciplinaria, y muchas veces las decisiones se siguen tomando particularmente entre cuatro paredes y solamente desde aquellos que se consideran expertos, como diría particularmente algún intelectual latinoamericano de los años 30, solamente aquellos que tenemos cierto grado de formación tenemos la posibilidad de transmitir ideas, transmitir cambios. En ese sentido, aquí lo que estamos mencionando nosotros es precisamente que todos tenemos la posibilidad, todos tenemos la capacidad también de innovar, pero por supuesto, obviamente, en la medida que tengamos la oportunidad de poder incidir, de que tengamos esa noción también desde la especialización y también la apertura para poder participar de instancias como esta también, donde hay que exponerse, como decía Eric, programas de las dos expositoras que no es sencillo llegar a instalarse acá. Es complejo, es difícil. El escenario de autocrítica también es complejo. Los desafíos que tiene el Estado son, por supuesto, muy relevantes, pero creo que desde esa territorialidad, desde identificar en un otro cuáles son las fronteras, ¿ya? Y que eso sea un punto de inflexión, que es lo que permanentemente buscamos en este marco de procesos de formación académico, creo que se pueden crear muchas propuestas de innovación. Es más, nuestro último módulo, por decirlo así, no tiene que ver con que se genere una monografía, un proceso de estudio, una especialización teórica, sino que tiene que ver con experiencias de innovación. Eso que en algún minuto decíamos, cómo plantear cambios desde la judicialización a propuestas territoriales, comunitarias, precisamente se enmarcan desde lo que decían muchos de los intervinientes acá, que son los propios profesionales los que tienen mucha experticia. Pero esos profesionales tienen el nivel de experticia porque son los niños, son las niñas, son los adolescentes, los que tienen también un discurso y las propuestas de mejoramiento y transformación. Entonces son búsquedas también de canales de llegada, son búsquedas también del cambio desde la perspectiva adultocéntrica a una perspectiva precisamente de mayor garantía y satisfacción de derechos, y donde obviamente hay mucho que mejorar, somos muchos los actores que tenemos que seguir potenciando esto, ojalá llegar con muchísimo más alcance, estamos en un momento también de pandemia que permite incluso que ciertos modelos de funcionamiento y de capacitación como estos puedan llegar mucho más allá que antes no llegaban, por lo tanto creo que ese nivel de reflexiones es lo que estaríamos esperando, y en ese sentido agradezco enormemente la palabra de Verónica, agradezco enormemente la palabra de Elena, porque no es sencillo llegar a instalarse acá, a que nosotros hagamos un análisis crítico respecto a su desarrollo de gestión, y también es muy importante escuchar la palabra de la experiencia, en este caso 22 marcos de experiencia, un postítulo, y que dice mucho de aquello que tenemos que transformar. Así es que solo me queda también invitarlos a que nos sigan, a que eventualmente hagan las consultas, a que sean ojalá parte de este modelo, y eventualmente también a que vamos a seguir tratando de mejorar la posibilidad también de acceso y de mejoramiento obviamente de estas instancias de formación especializada. Les agradezco mucho. Fernando, yo me gustaría solamente decir unas últimas cosas. Creo que, sí, por favor, yo creo que efectivamente hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay muchas fallas estructurales, como lo mencionaba Eric, no tenemos una ley, tenemos una sociedad también con muchas desigualdades que obviamente el terreno no es parejo para todos, ¿ya? Y desde ahí obviamente es mucho más complejo, eso nos pone cuesta arriba también el trabajo como profesionales que decidimos trabajar en el área de infancia, en el área de la niñez. Pero yo quiero que igual se vayan motivados, yo siempre le digo esto cuando converso con otros colegas, con otros profesionales, ¿ya? Algo también mencionaba Verónica, es muy decepcionante cuando uno se topa también con colegas, con compañeros psicólogos, por ejemplo, que son muy buenos profesionales y que te dicen que no quieren trabajar en Sename, porque les da pena, o porque tienen miedo, porque, no sé, yo sé que el trabajo es complejo, yo sé que la circunstancia o el sistema tiene muchas falencias, pero yo siempre los trato de invitar, o sea, es precisamente gente como ustedes, gente con los valores que ustedes tienen, gente con las convicciones que ustedes tienen, lo que se necesita en este sistema finalmente para poder mejorarlo, si finalmente el sistema también lo conformamos nosotros, somos personas, ¿ya? Entonces,
Creo que desde ahí también la invitación es que se animen para quienes todavía están en un proceso de formación, de pregrado, o para quienes todavía están pensando en qué área poder comenzar a trabajar, que se animen a trabajar en infancia. Es un área que tiene, en realidad, más de lo que uno se beneficia, o sea, más de lo que uno puede entregar, es más de lo que uno se beneficia, es el trabajo con niños, finalmente. Es agotador, es cansador, muchas veces efectivamente la frustración es mucha, pero tiene sus recompensas, que no son económicas, como muchas veces las familias te lo dicen también, ya tiene que ver con otro tipo de recompensa, con saber que estás haciendo bien o que estás por lo menos aportando algo para mejorar la calidad de vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Creo que también es importante resaltar que han habido cambios, tal vez no son grandes cambios, pero sí son por lo menos cambios significativos. O sea, en el año 2005-2006 las residencias tenían más de 100 niños, 120 y tantos niños. Hoy en día por lo menos, más allá del objetivo final, que es que efectivamente no existen residencias, tenemos residencias que son mucho menos masivas, como se les decía antes. Ya estamos intentando por lo menos que efectivamente sean espacios más personalizados, los recursos también se han inyectado más a nivel residencial, a nivel de proyectos ambulatorios, se está intentando ampliar la cobertura, pero obviamente que no es suficiente, porque creo que aquí también hay, como mencionaba Eric, problemas estructurales, ¿ya? Estamos en una sociedad donde cada vez los problemas sociales son más y son más complejos, donde la niñez hoy en día también es más compleja, ya estamos pasando del sistema residencial donde había una demanda espontánea, donde los niños ingresaban porque muchas veces sus mamás trabajaban como asesoras de hogar y no tenían con quién dejarlos. Ya, esos eran los casos que existían antes, a casos actuales de niños de 5 años que ya han sido maltratados, violados, abusados, entonces, y que llegan ya con un nivel de trauma a los programas que es impresionante, y que tú te preguntas qué va a pasar con este niño a los 18 si ya a los 5 está de esta manera. Entonces, efectivamente hay grandes desafíos y yo creo que la invitación para cada uno de ustedes es que se sumen, que no tengan miedo, que efectivamente es posible. Ya yo creo que no te podemos perder de norte de que es posible. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y Verónica, también para despedirme en el fondo. Bueno, tomar desde cómo nosotros miramos desde una mirada adulta a esta infancia y cómo podemos bajar en el fondo y sintonizarnos con la necesidad de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Yo creo que desde ahí partir nuestro trabajo de intervención por un lado. Lo otro, no despersonalizar la intervención. Nosotros seguimos siendo personas y tenemos que vincularnos positivamente con las personas que estamos atendiendo para hacer efectivo nuestro trabajo. Y no deshumanizar también el trabajo. Yo creo que el trabajo en Senam es duro, ¿ya? Y nos lleva también a de repente perder el foco en muchas cosas porque la máquina nos va dando más exigencias cada día, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que también el foco está en lo que decía anteriormente el tema de la institucionalidad y cómo fortalecemos también los sistemas de supervisión y acompañamiento a los proyectos de los profesionales que trabajamos en infancia. Yo creo que eso también es un ámbito que está al debe y que se debe tomar en cuenta, ¿ya? Porque nosotros nos hemos enfrentado, como dijeron todos, en la primera línea, a la intervención constante día a día y responder a todas las necesidades de los niños que tenemos a nuestro cargo de la intervención. El desafío está, las ganas están, yo creo que estos espacios de conversación están dados para eso, para que podamos compartir experiencias, para que podamos avanzar juntos, y ir viendo y ir soñando. Yo creo que eso es lo principal. En la medida que soñemos que podemos cambiar cosas, las vamos a cambiar. Y ese es el desafío. Yo creo que eso es lo que nos tiene acá trabajando todo en el tema de infancia y en apostar en este trabajo constante, continuo y adverso en muchos casos, ¿ya? Entonces, la complejidad está, aprendamos a navegar y a trabajar con ella a través de un modelo de gestión de mejora continua. Y estos son los espacios para la mejora continua. Agradezco la invitación y estoy dispuesta para lo que ustedes necesiten y agradezco la opinión de todos. Todo es válido, esta discusión es amplia, queda mucho paño todavía por cortar, muchas cosas que hacer, pero estamos mandatados para eso y estamos en esto y esa es la motivación. No perdamos las ganas y sigamos avanzando juntos. Yo creo que el desafío, como les dije siempre, es de todos. Bien,
Muchas gracias, Verónica. Agradecerte a ti, agradecerte a Elena, agradecerle a todas y a todos quienes han aportado a este espacio de reflexión, que por sí solo tiene un mérito. Casi 80 y tantas personas, y terminamos la mayoría de conectados, ¿cierto?, analizando un tema tan complejo como las políticas de infancia, de garantía, de protección de derechos, ¿cierto?, de la infancia, de nuestras juventudes, en un momento además que es muy complicado para nuestro país, que sigue siendo complicado para todos, para todas, para cada uno de nosotros, cada una de nosotras sigue siendo complicado también, en consecuencia casi un triple mérito. Pero también vincular esta actividad con dejarle una invitación que básicamente lo que Fernando exponía, ¿no?, que tiene que ver con la próxima ejecución, ¿cierto?, del Diplomado Garantía y Protección de Derechos de la Infancia y la Juventud en Chile, cuya segunda versión parte en el mes de mayo, y bueno, por ahí le acabamos de dejar, ¿cierto?, ahí en el chat, el link, y para aquellos que son más modernos o modernas, y quieran escanear ahí un código QR, también lo tenemos disponible. Por ahí, bueno, efectivamente decirle a Felipe que en nuestra universidad, efectivamente, bueno, es una universidad estatal y como tal estamos muy disponibles, ¿cierto?, a trabajar asociativamente tanto con asociaciones de la sociedad civil como también con funcionarios públicos. De hecho, uno de nuestros principales convenios de trabajo es justamente con la ANEF y con todas sus asociaciones afiliadas. Y bueno, si descubrimos por ahí también de qué forma hacer extensivos esos mecanismos con otro público objetivo, en particular, ¿cierto?, con la gente que trabaja en fundaciones, corporaciones, estamos muy disponibles a aquello, digamos, justamente viendo de qué forma también como universidad contribuimos a estos temas que obviamente nos convocan, ¿no? Y por eso que estamos embarcados en esto, porque tenemos una trayectoria muy fuerte en el ámbito del trabajo social, porque tenemos la escuela de trabajo social más antigua en Chile, y en consecuencia eso también permea nuestras políticas de educación continua. Así que agradecido de este momento de reflexión, y bueno, por cierto, muy disponible para seguir colaborando en el debate que nos demanda el futuro. Agradecerle a todas y a todos. Muchas gracias.